Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches también para la gente que ya se va sumando y lo irá haciendo en el transcurso de estos minutos. Muchísimo movimiento ayer, hoy obviamente más tranquila la jornada ya después de la misa central, pero sin embargo en las rutas del país, lo que le suelen llamar operativo retorno, mucha gente que está volviendo también, aprovechando el fin de semana largo, así que todavía mucho movimiento en las rutas. En la terminal dice que ya calma la tarde, después de unos días que también fueron bastante complicados ahí. Vos sabés que te escuchaba decir que hubo gente en cantidades que a vos te sorprendió. Sí. Y vos sabés que yo noté el efecto contrario, pero ¿sabés en qué horario? En el de la tarde y en los días previos. En las novelas. No, En el novenario. Porque días anteriores, mejor dicho, años antes, vos veías muchísima más gente que ya se adelantaba e iba en los días de novenario, o incluso desde el arranque de noviembre. Uno iba por Ruta 2 y ya encontraba a gente peregrinando. Y yo creo que esa práctica se perdió, sumado también a las altísimas temperaturas que estuvimos teniendo en esta última semana. La gente prefirió resguardarse y fue directamente en vehículos, participando de las distintas misas, de los varios horarios, pero como tal peregrinando, ayer por lo menos que hizo muchísimo calor, la gente realmente se cuidó. Y sí, quizás dejaron para el último día, aprovechando también que era hoy había un día de descanso, fin de semana largo, pero sí, la verdad que para mí fue llamativo. Yo la verdad que no me di mucho los días previos, pero lo de ayer en la plaza me sorprendió. Ayer sí, ayer viste caída a la tarde, ahí se llenó la ruta de gente que llegó. Impresionante, y vos sabés que a nosotros nos pasó una cuestión doméstica, digamos, pero y teníamos que llegar para la transmisión, y salimos como siempre, con mucha anticipación y no llegamos ahora. Igual. Porque era un desastre, Fernanda, era un desastre la cantidad de gente. No es luego que falta organización, sino que eran demasiadas personas, demasiados autos, quizás se podría organizar un poco mejor. Y después ahí en la plaza, en lo que era la parte central de la plaza, y lo que es, digamos, las calles que están al lado, no había un lugar, era una cosa impresionante ayer. Para salir de la plaza y volver, digamos, a Asunción también fue muy lento por la gran cantidad de gente. ¿Qué es lo que pasó con el tema basura? Porque mucha gente se quejó. Muchísima basura. Creo que juntaron 30.000, una locura. Que es algo que va a ocurrir. De hecho, que si miramos la primera imagen que recién estábamos 30 pasando. toneladas de basura se juntaron. Una locura. Y la otra marca de este año, el alquiler de silla. Sí, ese ya fue un clásico. Con su silla y también, la gente tiene derecho a la silla, no estoy... Claro. Pero cuesta más movilizarse así, porque las sillas también estaban en las veredas, en las calles que rodean la plaza. Las alquiladas. Las alquiladas. Entre 10.000 primero el alquiler. Después ya subió a 15. Y algunos ya estaban a 20. Pero vos alquilás una silla hasta morir. 0 horas. La bomba de la Virgen y ahí se acaba tu contrato, tipo Cenicienta. Ok, y ahí tenés que devolver. Paradito otra vez tienes que comprar de vuelta, alquilar de vuelta. ¿Por cuánto tiempo? Y ahí hasta la madrugada otra vez hasta la misa. Bastante, o sea, es un gasto más. Pero le da otro confort. El vendedor de Pirí lo que me da pena porque la silla le robó mucho protagonismo. ¿Por qué? Viste que antes el Pirí era el tema para dormir ahí, pero ahora con tantas sillas no era el lugar para no era adecuado. En donde sí yo vi mucha gente desde muy temprano ayer, estamos hablando específicamente de ayer, fue ahí en la zona del Cuá. Estábamos viendo estas imágenes acá a nuestras espaldas, de hecho, y si ponemos a pleno van a notar absolutamente todos ahí. Esto ya era cerca de lo que es la misa, pero impresionante la cantidad que llegó ayer cuando se empezó a nublar. La gente como que iba primero ahí antes de la misa de la tarde. Impresionante era la cantidad de personas, todos ya obviamente de verdad desesperados por el tema del calor, ¿verdad? Así mismo, es demasiado calor y esa también fue un poco la marca de esta festividad. Eso sí, había mucha gente, servidores, gente también de SAP repartiendo agua en ese sentido, pero ya dentro de la plaza sí, es comprar el agua o conseguir de alguna manera, es un tema complicado. Muchísima gente de vuelta en Cacupé, hoy la misa central también, no hubo la famosa carta al pueblo paraguayo, el Monseñor Valenzuela no está bien de salud, está en un tratamiento médico de hecho. Y por ese motivo también lo que sí hubo fue la carta pastoral, ¿verdad? Así mismo. Que es un poco el pensamiento de todos los obispos, guiándose por la doctrina social de la Iglesia, por los concilios del Vaticano también.
De hecho, que decía el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, el obispo de San Pedro, Juvinville, que era un poco también en consonancia a lo que fue la homilía de Valenzuela, que ellos deciden hacer esta carta pastoral, ¿verdad? Que la leyeron resumidamente, ¿verdad? Porque es un documento bastante extenso, pero hizo, mejor dicho, el obispo de San Pedro un pequeño resumen al finalizar la misa del día de hoy, después de la homilía, en contrapartida que no hubo, ¿verdad?, esa carta del obispo. Muy bien, entonces con esto cerramos Cacupé. Es cierto que ahora todavía hay un novenario. Sí. Que hacen una serie de misas, pero ya se va acabando esta festividad y empezamos a hablar de lo que se viene con los feriados de fin de año y también con la Navidad, por supuesto. Así que la tradición dice que hoy se arma el pesebre. Sí. Mucha gente lo hace, de hecho, así. Hay gente que ya se adelantó. Hay gente que lo hizo antes con los adornos, ¿verdad? Ya en los supermercados se venden en noviembre los adornos, así que mucha gente adelanta. Y un poco para arrancar nuestra jornada de 8 de diciembre. Saludos a toda la gente que nos acompaña en el extranjero. También hay muchos lugares donde se celebra Cacupé. Sí, señor. Así que, bueno. En España, por ejemplo. En España, Buenos Aires. Así que en Estados Unidos también. Creo que el obispo... El de Gabriel, ¿cómo se llama el obispo? Perdón. Vamos a buscar. Viajó a Estados Unidos, hizo una misa en New Jersey para encontrarse con la colectividad paraguaya también. Así que, en fin, algunas novedades que está dejando todavía esta fiesta de Cacupé después de este 8 de diciembre. Fuerza a la gente que tiene que retornar a Asunción en minutos más. Sí. Háganlo con calma. Exactamente. Bueno, y nosotros continuamos. De hecho, que uno de los temas del día y de los últimos días que queremos también tocar tiene que ver con este conflicto de tierras o por tierras en la zona de San Pedro específicamente, Diego. Así mismo le llamamos Lucipar porque era el nombre del emprendimiento que estaba en ese lugar. Son unas tierras, unas estancias que quedaron en manos de Senavico. Sí. Fueron confiscadas porque los propietarios están involucrados en caso de narcotráfico. Senavico, en el marco de su ley, otorga estas tierras a un emprendimiento privado para que exploten como estancia. Así es. Como ganadería. Sí, la estancia Lucipar, así se la conoce, sí, que está en Santa Rosa de la Guaraú, se había incautado de Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, sí, cuando a él se lo empezó a investigar en el marco de la causa sobre lavado de dinero. Y la Fiscalía cargó como autoridad competente en su momento, entregó estas tierras a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, Senavico, que a través de esa ley que decías empezó a administrar estas tierras desde el 2019 y posterior a eso ya se viene hablando de la posibilidad de que estas tierras sean invadidas. Tal hecho escaló, incluso se venía advirtiendo de la posibilidad de que esto pueda ser así. Y escaló en cuanto a violencia, enfrentamientos también en los últimos días. Asimismo, hay grupos de sin tierra o campesinos que hace tiempo reivindican estas tierras y fueron los que habían anunciado que iban a hacer una ocupación que terminó lamentablemente con hechos de violencia y también con detenciones. Sí, eso ocurría y llegaba a su punto de inflexión máximo el día viernes pasado. ¿Qué fue lo que pasó durante este fin de semana? El juez penal de garantías, Vicente Coronel, decretó la prisión preventiva de 29 campesinos sin tierras que fueron detenidos durante el intento de invasión a esta estancia. También se decretó el arresto domiciliario de un adulto mayor y esta determinación fue adoptada por la avanzada edad que tenía el procesado. Los fiscales de Santa Rosa de la Guaraú imputaron por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medio técnico de trabajo y tentativa de homicidio doloso. Y entre los encarcelados se encuentra un funcionario del Ministerio de Justicia. Se llama Carlos Pessoa Vera. Él permanecía internado durante este fin de semana porque recibió algunas heridas de balines de goma. Igual quedó sujeto a prisión preventiva, teniendo la custodia policial también en el centro asistencial en donde estuvo. Muy bien, aguardamos entonces las actuaciones de la Fiscalía también para 29 campesinos detenidos. La Fiscalía Adjunta ha conformado un equipo de trabajo conformado por 4 agentes fiscales, entre ellos Juan Daniel Benítez,
José Godoy, Laura Romero y quien les habla, Marlene Florentín. Tenemos 29 personas imputadas por los hechos punibles de invasión de inmueble y perturbación de la paz pública, tentativa de homicidio y otros. Todos están con prisión. Hasta el momento tenemos 27 vehículos que están todos bajo custodia y resguardo de la Policía Nacional. En ellos encontramos armas de fabricación casera, bombas molotov, trampas tipo cazabobo, enseres domésticos, electrodomésticos, animales de corral, animales domésticos, carpas, colchones. Esas evidencias también nos demuestran que la familia habrían sido trasladadas al lugar con la intención de permanecer allí sin condiciones de seguridad, siendo abandonados posteriormente. Mujeres y niños que fueron demoradas en principio fueron liberados. Muy bien, seguimos con el tema de nosotros y ampliamos la charla también para escuchar un poco a los políticos de la zona, ¿verdad? Sí. Para que nos cuenten un poquitito la mirada que tienen sobre este tema. Porque no solamente es un drama político, decíamos, es un drama social, es un drama económico, también es una realidad de muchas personas que no tienen tierras, pero en este caso decían, querían usufructuar estas tierras como parte de la reforma agraria. Dicen también las autoridades competentes que esto no puede ser posible porque esta causa penal todavía sigue abierta, ¿verdad? Asimismo, estamos hablando de unas tierras que temporalmente y para su conservación Cenavico otorga a un grupo de personas que están explotando, y vamos a hablar un poco de eso también con nuestro invitado vía Zoom. Así es, vía Zoom nos acompaña el diputado justamente del departamento de San Pedro por el Partido Liberal, Pastor Vera Bejarano. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola Fernanda, un gusto saludarte a vos, a Diego y a la audiencia. Con mucho gusto estoy acá para atender, evacuar las consultas. Ya podemos decir que el programa es bastante interesante. Hace poco nomás hablábamos de una problemática en las cárceles de tuberculosis. Bueno, ahora vamos a hablar del tema problemática de acceso a la tierra. Estoy atento. En este caso, diputado, ¿qué antecedentes conoce usted de esta situación? Porque los grupos de campesinos dicen que hace mucho tiempo ellos están pidiendo esas tierras precisamente. Sí, realmente esta es una organización que viene gestionando esas tierras desde el año 2019. La ley de Cenavico es del año 2017. Desde el 2019 ocurre la incautación y estos campesinos desde ahí venían trabajando en un proceso institucional, porque se han planteado modificaciones en el Senado, cuando entonces estaba el senador Richer, con otros parlamentarios que planteaban la modificación de la ley. Se hicieron audiencias públicas, se convocó en las comisiones a representantes de las instituciones del Estado, como el Cenavico, INDER, la Procuraduría, en fin. Se hicieron 2 audiencias públicas. Ahora en este periodo se hizo otra audiencia pública que encabezó el senador Salim Busarquis. Es decir que fue un proceso institucional que buscaba la solución de este problema del acceso a la tierra, puntualmente sobre estas tierras de un narcotraficante, ¿verdad? Entonces, y a mí como parlamentario de San Pedro, porque la mayoría son de San Pedro y estas tierras están en el departamento de San Pedro, específicamente en el distrito de Tacuatí, entre Tacuatí y Santa Rosa. Entonces me han pedido ayuda esta vez y yo lo que hice fue luego escucharles. Siempre estoy atento a estas cuestiones porque nos afecta muy de cerca. En el departamento de San Pedro hay demasiados jóvenes, es una población muy grande y un departamento que lidera los índices de pobreza, y hay tantos jóvenes que requieren de un pedazo de tierra, ¿verdad? Entonces yo, por supuesto, me acerqué a ellos, hablé con ellos
Y hice en este caso concreto, cuando se anunciaba la ocupación, ¿verdad? La ocupación es un concepto que ellos utilizan cuando no es la invasión. La invasión es cuando van desprevenidamente. Esto es una ocupación cuando se trata de un inmueble que ellos creen que es un bien que puede ser sujeto de derecho. Sí. Entonces ellos anunciaron que después de agotar las instancias del intento de modificar la ley para que se pueda parte de las tierras incautadas y como posible, ciertamente reconozco que he podido hablar con el ministro Riera, con ellos con cierta apertura, pero no fue suficiente, no hubo resultados. Diputado, perdón la interrupción. Usted decía a través de las redes sociales también, hablando de este tema hace unos días, que esas instancias se pudieron haber agotado y no se hicieron. No se agotaron las instancias debidas, los procesos debidos antes de que se dé este enfrentamiento violento del viernes. ¿Cuáles son esas instancias? ¿Cuál es esa salida que se podía ver para esta situación? Porque ya han aclarado que estas tierras todavía están en una causa penal, por ese motivo no pueden ser objeto de reforma. Sí, pero acá lo que hay que entender es que este hecho es un mensaje claro. El campesino paraguayo no es importante, es un problema para el Estado. Un problema que hay que controlar. Pues, imagínese la agilidad con que el Estado actuó para proteger unas tierras de un narcotraficante y no así actuó con la agilidad para garantizar los derechos de un campesino paraguayo, del campesinado paraguayo. Entonces el mensaje es que la vida del campesino vale poco, casi nada. Lo que vale es la tierra, y en este caso unas tierras manchadas con el crimen organizado. Ese es el mensaje, eso es lo que entiende la ciudadanía. O sea que acá tiene que proteger estas tierras. La tierra tiene valor. El campesino no tiene, su vida casi no vale nada. Diputado, sí. Con respecto a la adjudicación, no sé si es el término correcto, de estas tierras a la gente que está explotando ahora, ¿se sabe en qué condiciones? ¿Se sabe quiénes son? ¿Cuánto están pagando? ¿Hay algún informe con esos detalles, digamos, de parte de Cenavico? Porque ellos hicieron un comunicado donde aclaran las circunstancias, pero creo que no son muy precisos en los datos de esta historia. Justamente estoy preparando un pedido de informe. La gente quiere saber las condiciones en que se alquilan, si hay una licitación, los precios, dónde están los recursos que genera estos alquileres, a dónde se destina. Toda esa información, imagínense, son 138.000 hectáreas incautadas. Es una fortuna. Y la cantidad de otros bienes, animales, vehículos, ¿verdad? Entonces, esto debe generar cuantiosas ganancias, pero no se sabe. Entonces, hay que transparentar esto. Yo voy a hacer un pedido de informes para ver exactamente quiénes alquilan, en qué condiciones, cuánto genera, dónde se destina, porque dicen que es para el tratamiento de los adictos, pero ¿dónde vemos centros de recuperación? No existen, o si existen realmente son escasos, ¿verdad? Entonces, todo un misterio. El manejo de Cenavico es realmente todo un misterio, pero lo que quiero yo significar de vuelta es que después de tantos años de lucha por la tierra, que no haya un mensaje de interés por parte del Estado, de saber cuántos jóvenes, cuánta gente, que no hay
pues, estadísticas de la cantidad de... ¿Quiénes son los jóvenes que quieren trabajar la tierra? No sé si en el censo se van y le preguntan si quieren trabajar la tierra o... Entonces, no hay interés. Tampoco se presupuesta para lindar las tierras expropiadas. No se están pagando. Entonces, y acá la gente dice, no, los campesinos venden sus tierras. Y claro que muchos venden también, pero imagínense, tardan 20, 30 años en entregar los títulos. Entonces lo que hacen los es vender sus derecheras. Pero esa no es la generalidad, ¿verdad? Entonces, acá lo que hay que entender es que el Estado no tiene un interés en resolver la problemática de la tierra. Y existen campesinos sin tierra, eso no podemos negar, y es un tema que el Estado tiene que resolver, el acceso a la tierra para el desarrollo rural. ¿Cuántos jóvenes? Yo conozco jóvenes sanpedranos brillantes, chicas y muchachos tienen que ir a España, a la Argentina, o van a los centros urbanos a convertirse muchas veces en delincuentes porque la ciudad no les da respuesta a sus necesidades. Entonces, es hora de que se hable seriamente de esta problemática. ¿Y quién mejor que estas tierras incautadas? Por supuesto, es un proceso penal. Cuando tenga el estatus de comisado es cuando el Estado tiene que disponer. Pero ahí, justamente lo que planteaba yo, que el artículo 49 que habla de la subasta o donación, la Senadico puede hacer una donación provisional a otra institución del Estado, que puede ser el INDER. Entonces, hasta tanto se sustancie el proceso penal, es decir, que termine el proceso penal y pase al estatus de comisado. Entonces, el INDER puede ser una institución que sirve de guarda a esas tierras incautadas. Y cuando termine el proceso, entonces el INDER hace lo propio, es decir, distribuye las tierras a los campesinos. En este caso son 11.000 hectáreas lo que solicitan los campesinos, sí, de 138.000 hectáreas que están en esta situación. Y bueno, siempre la dirigencia campesina está buscando el diálogo hasta el último momento. Yo hice todo lo posible y no. La respuesta fue balines de goma, gases a mujeres, niños. Eso también, ¿verdad, diputado? Se destacaba, y algunas de las familias que estaban allí con una reivindicación real, con un pedido real que ya, como decía usted, viene de hace por lo menos 6 años que ellos vienen solicitando esto, que en vez de ser rematadas estas tierras sean usufructuadas para reforma agraria. Decían ellos, se dio un trato completamente violento de parte de las fuerzas policiales hacia mujeres que tenían niños incluso en sus brazos. Así es, ¿no? Realmente las familias... ¿Cuál es la salida a la cual se pudo haber llegado antes de este conflicto violento que terminó desencadenándose con más fuerza, con mayor estruendo, con mayor intensidad el viernes? ¿Cuál era el camino que podían haber seguido desde el propio Estado para evitar ese conflicto? Y yo planteé una mesa de diálogo rápidamente, incluso el ministro Riera habló de eso, después me derivó con el ministro de Agricultura, y prácticamente el ministro de Agricultura me decía que no había más caso, la policía estaba preparada, me dijo, finalmente. Entonces, lo que se pudo haber hecho es por lo menos instalar esa mesa de conversación, fijar dar una tregua por lo menos y buscar los mecanismos, alguna expresión de interés del Estado. Bueno, vamos a trabajar la modificación de la ley, vamos a hacer este acuerdo, vamos a hacer esta donación al INDER provisionalmente para que cuando se concrete el comiso sea destinado para los agricultores. Pero nada de eso ocurrió, una muestra de interés en ese sentido. Solamente lo que dijeron es que la policía está preparada
Entonces, eso es lo que se entiende. Ese es el... Sí. Con respecto a lo que decíamos un poquito antes y la posibilidad de pedir un informe sobre las condiciones en las que fueron entregadas estas tierras, también creo que no sé si hay un dato oficial de cuántas tierras capturadas de narcos en particular tiene Cenavico, digamos, bajo su poder en este momento. Creo que sería bueno que sepamos también cuántas tierras logró comprar el narcotráfico en nuestro país. ¿Verdad? Y ese es un tema en este momento relevante. Lo que se sabe es que en este momento hay 138.000 hectáreas incautadas. Sí. No sé exactamente cuántas hectáreas están comisadas, o sea, que pasaron a favor del Estado. Las incautadas serían como prueba como evidencia y que proceso penal, ¿verdad? Que tiene medida cautelar, en fin, una serie de cada caso ha de ser muy especial. Yo no puedo opinar sobre la totalidad, pero sí hay un informe que en el Senado sobre esa cantidad de hectáreas, de 138.000 hectáreas y nada más, pero eso es lo que se maneja oficialmente. 11.000 en este caso. 11.000 lo que solicitan esta coordinadora de Sin Tierras del departamento de San Pedro, que nuclea a varias organizaciones de diferentes distritos del departamento. Según los datos que ellos manejan, los Sin Tierras censados por ellos están aproximadamente como 700.000 sí, 700.000 a nivel nacional. Eso, por ejemplo, un dato que el Ministerio del INDER, el Ministerio de Agricultura, debería de manejar también. Sí. Entonces, 11.000 hectáreas para una cantidad tan importante de Sin Tierra no es nada en el contexto general, porque es un problema grave que se tiene que resolver históricamente. ¿Sabes lo que pasa? ¿No? En la década del 90 se han hecho varias expropiaciones y los asentamientos que están hoy son asentamientos prósperos en Santa Rosa, en fin, en varios lugares del país. Son asentamientos impresionantes de desarrollo. Pero ahora hay una nueva generación de jóvenes, los hijos de aquellas personas ya son todos mayores, y en cada familia hay 3, 4 mayores. Imagínense que en los años 90, en el 93, la estadística decía que un campesino, una familia, tenía un promedio de 13,9 hectáreas. Para el 2013, 10 años después, esa cifra, esa superficie se redujo a 5,6 hectáreas por familia. Y para este año, en el 2023, en el censo habría que ver, habrá bajado otro 50%, es decir, que una familia aproximadamente tiene una superficie de 3 hectáreas, 3,5 hectáreas. Eso es inviable económicamente, socialmente. Es imposible que una familia con 4, 5, algunos más miembros puedan subsistir con esa superficie de tierra, hablando agrícolamente, productivamente, ¿no? Entonces, o sea, en ese tiempo la gente que trabaja la tierra perdió la mitad más o menos, podríamos decir. Es hay que entender que un montón de gente cambió de rubro o probablemente migró también. Muchos migraron, otros también se desmembraron, ¿verdad? Porque imagínense si una familia de 5 o 6 miembros tiene 10 hectáreas, tiene que ir dividiendo para su hijo, le da un poco a un hijo, otro poco a otro hijo, y se va reduciendo. Entonces, a esta altura, eso es lo que se tiene, y entonces lo que se entiende es que esta problemática está ausente como prioridad para el Estado. Se habla de la agricultura familiar campesina, pero sin embargo no se promueven políticas públicas que puedan contribuir a fortalecer a las familias campesinas en todo sentido, en tema de acceso a la tierra, a créditos,
Y es una situación grave, Diego, porque ahí se está despoblando nuestras comunidades rurales. Y eso tiene varias connotaciones: cultural, económica. La agricultura familiar campesina es la que produce el alimento que todos consumimos. Las grandes extensiones no producen las hortalizas. Entonces es una cuestión de seguridad alimentaria, es una cuestión cultural. El campesinado paraguayo sostiene nuestra cultura. Entonces tenemos que ser celosos de esta cuestión, porque no es simplemente una cuestión económica. Y bueno, no hay muestras, penosamente no hay muestras del Estado para resolver esta problemática que es grave y está a la vista. Con una respuesta del Estado con represión no se va a resolver. Sí. Esto es categórico, no se va a resolver con eso. Se tiene que dialogar, se tiene que buscar mecanismos para dar respuestas a un reclamo justo, un derecho constitucional. Y reitero, Diego, es lamentable que la agilidad del Estado para defender tierras de narcotraficantes sean tan eficientes, tan eficaces, y no así para garantizar el derecho constitucional del paraguayo, del indígena, en este caso de mujeres y niños. Además de eso, también lastimosamente este tipo de prácticas se ha criminalizado, los reclamos del sector campesino, y cuando uno dice la palabra sin tierras, uno ya piensa directamente en que son personas que no quieren trabajar. O sea, se criminaliza mucho también un acceso a la tierra y una reivindicación de derechos que son genuinos, ¿verdad? Así mismo, esa es la palabra, la criminalización. Entonces se ataca al campesino de Aragán, de invasor, y claro que van a buscar la forma de resolver sus problemas si el Estado no les escucha, no les atiende. Van a tener que cerrar la ruta, invadir. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Como parlamentario soy respetuoso de la Constitución, de las leyes, pero puedo entender al campesinado paraguayo cuando no es escuchado, y más todavía cuando hace esfuerzos institucionales, buscar la modificación de la ley, buscar los mecanismos legales, y no son escuchados. Entonces la única herramienta que tiene es cerrar la ruta, ocupar, en fin, esa es la penosa realidad del campesinado paraguayo. Diputado, ¿y usted tiene información, ya que es ahí del departamento, dónde están ellos ahora? ¿Tienen algún otro lugar en donde quedarse? ¿Tienen algún pedazo de tierra en donde están trabajando? Estas personas que estuvieron allí formando parte de toda esta comitiva que veíamos, ¿iban hasta la estancia? Y muchas personas viven en una casa, viven 2, 3 familias a veces. Los padres, ¿verdad?, con sus hijos, que ya tienen su pareja y sus hijos otra vez, nietos, viven todos en una casa, en una superficie a veces de 1 hectárea. Un sitio de casa tienen algunos, ¿verdad?, de menos de 500 metros cuadrados. Viven a veces 2, 3 familias. Y uno ve la realidad, conoce, yo conozco, ¿verdad? Entonces puedo entender esta situación. Y la gente viene, vuelve, y si no buscan para ir a otros lugares, se van a las grandes ciudades, buscan la forma de ir a España, a la Argentina, al Brasil. Puntos de vista, y tenemos que hablar de una nueva denuncia que hacen desde Cetrapam respecto a una deuda millonaria que el gobierno sigue manteniendo con los empresarios del transporte. Se trata de la falta de pago de una deuda por parte del gobierno que ronda los $10 millones en concepto de subsidio. Y dicen los empresarios del transporte, el pago de aguinaldo a los trabajadores del sector está en riesgo debido a esta deuda acumulada. El gremio señala que el atraso en el pago de los subsidios correspondientes a octubre y noviembre de este año, así como las compensaciones tarifarias atrasadas del 2024 y del primer semestre del 2025, está generando una situación crítica que podría impedir el cumplimiento de las obligaciones salariales
de fin de año. El gremio solicitó que el Ministerio convoque de urgencia a una mesa conjunta entre las empresas transportistas y los sindicatos de trabajadores para evaluar alternativas que eviten un conflicto laboral en plena temporada de fin de año. Más novedades para hablar de lo poco que queda del ámbito parlamentario. Todavía hay temas importantes en el Senado que deben tratarse, como por ejemplo el ascenso de militares. Y eso está agendado ya en Cámara de Senadores. Así que atención con esta noticia. El miércoles el Senado prevé analizar el pedido de acuerdo constitucional para el ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Se requiere el ascenso a coronel del teniente coronel Edgar Zarza Caballero. Además, 53 militares al grado de coronel y capitán de navío y a otros 23 al grado de general de división y o equivalente. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado pidió al ministro de Defensa, Oscar González, que informe sobre los expedientes que quedaron pendientes de estudio y que corresponden al coronel Darío Fretes Alvarenga, médico militar, y el coronel de justicia Julio Alberto Vargas Alonso, quien es abogado. Ambos pertenecen a los denominados oficiales complementarios. Muy bien, Fer, parte final del programa. Sí, señor, paso rápido hoy en este feriado. Día feriado, que sigan disfrutando los que están descansando. Exactamente, y gracias por la preferencia, nos vemos.